Hablar de uno mismo es un camino muy angosto que va entre la fanfarronería y la falsa modestia, y este camino se llama aburrimiento, con lo cual voy a tratar de saltearlo, pero es importante que sepamos que de dónde venimos para que podamos darle valor a lo que estamos hablando aquí. Somos una empresa que capacita en Latinoamérica y España a más de 5.000 personas en esto por año, que generamos más de 1.400.000 metros cuadrados de modelos BIM al año y que además ayudamos a más de 250 empresas a ir mutando desde el CAD al BIM. Con lo cual lo que estamos hablando acá no son opiniones, sino que son conclusiones a la vuelta de este camino. Simplificar a la ida es una subestimación del problema, pero simplificar a la vuelta tiene la genialidad del resumen. Y eso es lo que vamos a tratar de empezar a transmitir. Para esto, bueno, esto estaba animado, no sé por qué no está animado, pero bueno. Tenemos que saber que son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Y acá estos relojitos que iban como a distintas velocidades, en este mundo donde la información, el tiempo y el conocimiento van a distintas velocidades, tenemos que empezar a abordar estas nuevas cosas. Pero aparece la primera pregunta, si lo hacemos desde un punto de vista generalista o desde un punto de vista especialista. Los especialistas tratan de saber cada vez más de cada vez menos, con lo cual como límite llegan a saber todo de nada. Y los generalistas empiezan a saber menos de cada vez más, y esto tiene como límite llegar a saber nada de todo. Y la verdad que estas cosas no parecen ninguna demasiado interesante. Con lo cual, en cierta forma, empieza a haber un cierto punto intermedio, ni especialista ni generalista, que pareciera ser inexorable, que es mejor que más y que es mejor que menos. Entonces ya no es esta dicotomía de una punta o la otra, sino empezar a mirar las cosas de esa forma. ¿Qué pasa en las cabezas de la gente? Una vez nos hicieron esta pregunta, dice, ¿cuál de estos países tiene el índice de mortalidad infantil más grande? Nos preguntaron, ¿no? Y me preguntaron si Sri Lanka o Turquía, Polonia o South Corea, y acá eran 5, y los resultados fueron estos. Estos eran los resultados reales. Sin embargo, a mí cuando me lo fueron preguntando de a uno, me equivoqué en prácticamente todos. Y no solamente yo me equivoqué en esto, sino que cuando hicieron esta pregunta a un PhD de países nórdicos, también ellos se equivocaron, y de 5 opciones, esta fue la media, el PhD de los países nórdicos. Si hubiéramos tirado una moneda al azar, no hubiera dado 1,8, hubiera dado 2,5. Si le hubiéramos preguntado a un chimpancé, no hubiéramos dado 1,8. ¿Qué hacía que esta gente, que era la más educada del mundo, tenía un resultado menor que un chimpancé respondiendo la pregunta? Y esos son los prejuicios. Los prejuicios son los que nos nublan esta forma de poder mirar, y de esto es lo que nos tenemos que sacar. Quiero preparar un poco las cabezas para lo que vayamos a ver, porque vamos a tener que salir de estos prejuicios en este ratito para tratar de empezar a comprender esto de otra manera y dejar de repetir lo mismo que venimos diciendo siempre. Y esta historia empezó ya hace mucho tiempo, allá por el año 1980, donde un grupo de arquitectos quiso dejar de trabajar en 2D para trabajar en 3D. Dice, ya no queremos más documentar así. Entonces empezaron a generar un elemento donde ponían losas, vigas, columnas y generaban una especie de holograma. Y querían solucionar un problema de documentación. Decían, ¿quién documentaba ahora que armamos esto? Ya no documentamos más nosotros. Documenta esta metodología. Vamos a tirar en el piso 500 láminas vacías
y vamos a decirle este holograma lo quiero cortar por acá y tirarlo en la primera lámina, lo quiero cortar por acá y tirar en la segunda lámina, y así. Entonces ahora teníamos 500 láminas monitoreando este modelo central. De forma tal que si movemos el modelo central, automáticamente se actualizan todas las láminas. Y agarro todas esas láminas y las pongo en una carpeta y las tengo aquí. Se mueve el modelo, se mueven las láminas. Estas láminas no solamente tenían cosas gráficas, sino que tenían tablas. Yo ponía una puerta en el modelo y acá me decía que había una puerta más, pero también se descontaba un vano. O sea que el agujero ese que quedaba descontaba muro, descontaba pintura, descontaba revoque. Esto quería decir que los cómputos métricos, o las métricas, o las mediciones, no sé cómo lo llaman ustedes acá, ¿cómo es, Javier? Mediciones, ya no se hacen más, se miran. Y esto, que podemos empezar a llamar template, si todo esto está bien hecho, estaba monitoreando este modelo, y si yo saco este modelo y pongo este modelo y le pongo enfrente las mismas láminas, ahora están monitoreando este segundo modelo. O sea que estas láminas eran como una plantilla, una forma de mirar a un proyecto. Esto si lo hacemos bien, si lo hacemos bien no. Y esto lo lograron esta gente a partir del año 1980. Eso ya está. Pero no solamente querían hacer esto, sino que querían solucionar también un problema de decisiones, de toma de decisiones. Y entonces aparece esto. Esa curva azul es el costo que tiene un error de acuerdo a la etapa del proyecto en el que se genera. Por ejemplo, si yo cometo un error de compro mal el terreno al principio de la toma de decisiones, es carísimo errarle al terreno. La línea azul, si yo me equivoco en la pintura, no es tan caro. La línea roja está marcando cuál es el costo de arreglar ese problema de acuerdo a cuándo me doy cuenta. O sea que si yo me doy cuenta que compré mal el terreno al principio, pues lo vendo y compro otro, es barato. Ahora, si me doy cuenta cuando llegué a la pintura, es carísimo. La línea negra es como se suelen tomar las decisiones hoy, o hasta ahora con la metodología anterior. Pero la línea esta púrpura, la número 4, es el corrimiento que logró esta gente generando un modelo antes y pudiéndolo ensayar en los momentos donde las decisiones realmente eran más importantes. Y esto también lo lograron. Y estos modelos se podían ver más o menos así. Bueno, aquí en Batimat, desde el stand, antes que llegue la gente, queríamos mostrarle un poquito el tema de la realidad aumentada, lo que estamos haciendo, generando un modelo BIM con ¿Podemos Revit, bajar el sonido? y a partir de ese modelo Esto que BIM, estamos viendo acá, lo importante que hay ahí, no es tanto la forma de mostrar lo que se llama realidad aumentada, sino que existe un modelo. No me refiero al modelo de camiseta negra, sino al modelo arquitectónico. Eso fue en el año 2012. Deben haber visto ya el desastre que hizo el tiempo en mí, después de 6 años. Pero, sí, ven, allá sienten. Entonces, y esto es lo que... A ver, o sea que no estamos hablando de la última tecnología. Pero esta gente que había empezado a trabajar en estos momentos, ni siquiera ellos se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir unos años después, que iba a ser mucho más, aunque esto ya era increíble, lo que iba a pasar a partir del 2011, 2012, era una cosa que iba a ser muchísimo más grande y muchísimo más importante. Hubo un señor que se llama Patrick McLamy, que definió esta regla mnemotécnica, que se llama BIM Bam Boom, que no se la van a olvidar más, como yo, donde BIM dice es Building Information Modeling, es la parte de diseño, BAM, la A es de Assembly, construcción, y Boom, una de las O, es Operation o mantenimiento. Lo que encontró este señor es que por cada dólar que se pone en diseño se ponen más o menos $20 en construcción. ¿Y cómo podemos justificar esto? Más o menos si el diseño fuera más o menos un 5% del costo, es 20 veces más la plata que se pone en construcción. Y también por cada dólar se iban a invertir 60, 80, 100 o mucho más en mantenimiento a lo largo de la vida útil. ¿Y cómo podemos justificar esto? Ahí tenemos que ir a la gente de Facility Management o mantenimiento, donde da datos para
Estos datos son para Latinoamérica, no para Europa. En Europa pueden ser más que esto todavía. Y por ejemplo, para Lima, para Buenos Aires, para Bogotá. Dice, para mantener un edificio y que no se decaiga a lo largo del tiempo, hay que invertir del orden de $40 por cada metro cuadrado por año. Vos podés desinvertirlo, o invertir menos, o subinvertirlo, pero lo que pasa es que en 20 años nadie quiere vivir ahí. Si vos querés que esto se siga manteniendo y el dueño quiere mantenerlo, igual hay que invertir del orden de $40 metro cuadrado año. Esto quiere decir que a lo largo de 10 años vamos a tener que invertir $400 por cada metro cuadrado, a lo largo de 20 años $800 por cada metro cuadrado. Esto es más o menos la cantidad, es más o menos el costo de construcción, o sea que cada 20 años vamos a tener que construirlo una vez. O sea que en 100 años vamos a tener que construirlo 6 veces. La primera más 5 más. Entonces, ¿cuánto cuesta la construcción esta? ¿Una construcción o 6? Nos estábamos olvidando de algo, parecía, ¿no? Y entonces ahora sí hay una metodología que me ayuda a administrar todo este dinero, el BIM. Yo lo quiero, dice el dueño. Pero no solamente lo va a ayudar a administrar, le va a ayudar a ahorrar dinero sobre esta última parte sobre todo. Porque le va a permitir pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo. Yo me puedo pasear por este holograma que les mostraba hace un rato, adentro de la compu, con un mouse o con lo que sea, tocar una pared, botón derecho y le digo, te acabo de pintar, ¿me avisás dentro de 5 años? Toco una lamparita y le digo, te acabo de cambiar, ¿me avisás dentro de 1000 horas? Y voy a un ascensor y le digo, ¿me podés avisar todos los meses? Y entonces después le puedo preguntar a la metodología, ¿qué tengo que hacer el año que viene? Y tenés que pintar 5 metros cuadrados, cambiar 3 lamparitas y hacer 20 mantenimientos de ascensores. ¿Y este mantenimiento, pasar del correctivo al preventivo y predictivo, es más barato? No le preguntemos al BIM, sigamos preguntándole a esta gente. Un 40% dice la gente de Facility Management. Y pregúntenselo a ellos. 40% parece muchísimo. Y ellos te responden, sí, pero ¿cuánto costaría el cambio de aceite de tu auto si en vez de cambiarlo preventivamente cada 10.000 kilómetros, lo cambias cuando escuchas ruido a bielas? Te cuesta un motor más un cambio de aceite. Bueno, eso mismo pasa en un edificio. Una cosa es tratar de entrar con un bisturí y sacar un caño y cambiarlo a los 20 años, o esperar que se rompa y a los 22 años tener que cambiar el techo, el cielo raso, la pared, el piso, la alfombra y entrar un quilleto. Y además esto pasó no por Murphy, sino porque cuando el hotel está lleno, porque es cuando hay más presiones ahí en juego, cuando está más utilizado, cuando está más estresado. Entonces, además hay que relocalizar a la gente para un hotel, un hospital, una escuela, estas cosas son gravísimas. Hoy es muy bueno poder hacerlo en los momentos donde lo tenemos. Entonces, ahora 40% de 5 construcciones son 2 construcciones y los dueños empiezan a ser muy conscientes de que si hacen el trabajo bien de mantenimiento por los próximos 100 años, por cada cosa que hagan, por cada proyecto que hacen, les van a regalar 2 iguales. Les van a regalar 2 iguales. Esto es para la voracidad de los dueños y los empresarios, es algo totalmente, es insoportable este pensamiento. Con lo cual, entonces esto que pasaba antes hasta el año 2011, donde un estudio de arquitectura o una empresa constructora empezaban ellos por sí mismos a decidir si se metían en la metodología BIM o era una iniciativa propia. Hoy es una presión enorme de los dueños que les piden, hacémelo en BIM. No, pero yo te lo hago en CAD, no te hagas problemas, yo tengo el mismo rendimiento. Sí, pero yo no puedo ahorrarme si yo no tengo eso y no voy a poder trabajar con este BIM y ahorrarme las 2 construcciones. Entonces, yo no quiero que vos me lo hagas en CAD. Y a mí no me importa. Nosotros, y ahora sí vuelvo a lo que nosotros estuvimos haciendo y hace cuánto estamos trabajando, hace 6 o 7 años el 90% de nuestros clientes eran estudios de arquitectura y empresas constructoras. Y hoy el 90% de nuestros clientes son de boom. Y esto no van a poder evitarlo que pase. Ya vamos a ver qué características tiene que ocurrir. Y esto que había empezado con edificios
Rápidamente pasó a temas viales, donde así como hay herramientas que escriben modelos BIM de edificios, vamos a ver qué es un modelo BIM, pero podrían ser Archicad, Revit o tantos otros. También hay sistemas que hacen BIM para obras viales, como Civil 3D, también para infraestructura, InfraWorks u otros, también para industria y para ciudades inteligentes, que los gobiernos son los grandes owners y los grandes cosas a mantener son las ciudades con sus infraestructuras. Y esto empiezan a generarse conceptos de Smart City, que una Smart City no es una Automatic City, no es una que lee las patentes y te hace una multa cuando vos haces, sino que es una ciudad que toma decisiones inteligentes. Una Automatic City puede ser una Stupid City. ¿Está bien? Porque no se toman, aunque ponen multas automáticas, no se toman decisiones inteligentes. Entonces no hay que confundir esto. Y entonces, este BIM, que era Building Information Modeling, un BIM con minúscula, que estaba restringido a esta parte, se empieza a convertir automáticamente ahora en un BIM en mayúscula, un BIM recargado, que también se llama BIM, pero ahora es Business Information Management. Y de esto venimos a hablar. Tenemos que empezar a pasar de un salto y a saltar de un concepto a otro. Y ahora vamos a poder incluir a gente técnica y no técnica, porque esto no hace falta ser arquitecto o ingeniero para entenderlo, y estos son ambientes de trabajo habituales dentro de estas cosas. Pero para que este modelo BIM pueda pasar desde el BIM hasta el boom, tiene que estar hecho de una forma muy especial. Si alguien en la etapa de BIM genera una columna que va de la planta 1 a la planta 4 como si fuera un único elemento, cuando llega a BAM, a la parte de construcción, nadie va a poder saber cuál es el volumen de hormigón por planta, porque esa columna a qué planta pertenece. Y en la parte de construcción yo necesito saberlo. Nunca van a poder darle avance por planta. Este pedazo lo hacemos en enero, este en febrero, este en marzo. No, porque es una sola cosa. Es un BIM que no sirve para el BAM. O sea, el BIM pensado tiene que ser un BIM que pueda... Lo mismo si ponen una losa con un multicapas arriba, como si fuera un sanguchito pegado. ¿Está bien? Como si fuera... Que tiene la losa, los contrapisos y las terminaciones. ¿Cómo hago para darle avance solamente al hormigón y no a los contrapisos y a las terminaciones? Lo mismo con las paredes, los muros, que se arman familias con multicapas a los costados. Si se arma así, entonces hay que empezar a modelar cómo se construye, porque vamos a tener que utilizarlo así. Y así tantas cosas como para que de un lado pase a otro. Ahora, ¿cómo hacemos para asegurar que este señor que está diseñando esté generando un modelo que a este señor le sirva? Acuérdense que este era el que lo pedía, entonces este ya no pide más. Si a vos te piden, hacémelo en BIM, ya sabes que no tiene ni la menor idea de qué está hablando. Si alguien tiene idea de qué está hablando, no te va a decir hacémelo en BIM, te va a decir hacémelo en BIM así. ¿Y qué es así? Así es un protocolo, que lo que va a asegurar, es un documento que va a asegurar que este modelo pueda llegar desde aquí hasta aquí. O sea que este señor, el dueño, le va a decir al estudio de arquitectura, ¿me podés hacer por favor el BIM de esta manera? Por ejemplo, que las columnas no vayan de la planta 1 hasta la planta 4, ¿no? Y todas las cosas que él va a necesitar para que este modelo pueda llegar hasta ahí y ahorrarse las dos construcciones, porque si vos no lo haces, no te van a poder hacer estas dos construcciones. Pero internamente, si bien los protocolos aseguran que vos puedas ir desde el BIM hasta el boom, vos podés estar trabajando internamente mal y que te cueste mucho trabajo remontar estas cosas. Por ejemplo, suponete que estás haciendo un proyecto de un edificio y tenés que poner 1000 muros. Y los muros los pones en el modelo desde el nivel de piso terminado hasta 3,20 metros. Y ahora alguien te pregunta, ¿qué pasa si yo quiero subir o bajar el nivel de planta 20 centímetros? Me quedan todos los muros cortos. Entonces tengo que agarrar y subirlos. Entonces digo, no quiero hacerlos así, quiero hacerlos con un attach, con una función que se llama offset. Entonces quiero que vayan hasta el nivel de losa terminado, 10 centímetros antes, hasta ahí llega el muro. Entonces cuando yo subo y bajo, me acompaña. Pero ahora cuando
2 meses después llega el cálculo de estructura, la losa ya no tiene 10 centímetros, sino que tiene 15. Entonces el muro estaba solamente hasta 10, me quedó 10 centímetros metido en la losa. Tampoco quiero así. Lo que quiero hacer es generar, lo quiero hacer con un attach. Quiero que se pegue al fondo de losa. Entonces cuando subo o bajo me acompaña y los cómputos métricos me acompañan. Y cuando viene el cálculo de estructura también me acompaña. Y entonces acabo de generar un modelo donde para un cambio que sí va a existir, la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es 0 horas de trabajo frente al cambio o 1000 horas de trabajo frente al cambio. Y eso no está en los protocolos, porque esto no le importa tu forma de trabajar al señor al dueño, porque el dueño te lo metía, te lo mandaba dentro del contrato, te mandaba los protocolos. Entonces eso es un manual de operaciones. Y los templates, era esto que hablábamos en mi carpeta de 500 láminas, entre otras cosas que ya vamos a seguir viendo en varias charlas que entre Javier y yo tenemos en el día de hoy. Y entonces estas 500 láminas que monitoreaban este modelo y yo le cambiaba el modelo y las mismas láminas monitoreaban a todo, esto se llama template. Entonces, ¿qué es una implementación BIM? Una implementación es eso, para una empresa constructora es tener protocolos manuales y templates. De ninguna manera hacer una implementación es tener un grupo de personas educado en una herramienta. Porque si educamos un grupo de personas en una herramienta, ¿quién le asegura a esta gente, o a esta, que son todas implementaciones, cómo tienen que hacer el BIM para asegurar que siga para adelante? Y si nosotros empezamos a hacerlo, por ejemplo, vienen y hay que poner los muros. Uno se entrenó en un lado y pone el muro hasta 3,20 metros, otro con un attach y otro con un... Frente a un cambio ni siquiera podemos calcular cuál es el trabajo que vamos a tener de cambiarlo. ¿Sí? Y además el dueño no se va a poder asegurar hacer lo que tiene que hacer, que era por el único motivo, y es del único lugar donde sale el dinero. En Argentina decimos, la ingenuidad después de los 15 se llama boludez. Y ya no tenemos más 15 años en estas cosas. 2 minutos me tomo. Estábamos hablando, esta charla se llamaba un negocio en 7 dimensiones. ¿Por qué? 3 dimensiones el X y Z. 4 dimensiones es la posibilidad de vincular estos modelos BIM con sistemas project. Digo, esta columna, esta columna, esta columna, esta losa, botón derecho es esta barra del project que se llama hormigón del piso, de la planta 1. Esta hormigón de plaza 2, esta hormigón de la planta 3. Y después movemos el project y automáticamente se va irguiendo, ¿está bien?, el modelo a la velocidad, que esto es una especie de time lapse, una peliculita. 5D es la vinculación de aquel modelo con un sistema de costos, porque habíamos dicho que teníamos los cómputos métricos. Si los cómputos métricos de los planos los vinculamos a un sistema de costos, cada vez que cambiamos algo, cambian los cómputos métricos, cambia el sistema de costos y se puede costear de una forma mucho más fácil. Eso se llama 5D. 6D es algo que hablaron también bastante acá en la presentación, sobre todo sobre el tema de la sustentabilidad. Yo pongo un cuadradito abajo, en las etapas muy arcaicas, un cuadradito arriba, ahora tengo un prisma, este prisma es una torre gemela, le toco las 4 caras, le digo Corting Wall, más o menos a esta velocidad, me lo forra en Corting Wall y acá puedo exportar un archivo que se llama GBXML, Green Building XML, y se lo presto a una nube. Hoy hay cada vez más nubes que hacen más cosas, que lo pincha en un lugar del mundo, le pasa el sol de todo el año, captura en los paramentos las energías que se irradia y me da recomendaciones. Me dice, si a la pared sur le pones una cámara de aire, a la pared norte le ponemos un vidrio fumado y lo giramos 15 grados, esto certifica LEED, ¿está bien? No LEED, que es la parte de sustentabilidad. Y 7D es el Facility, es lo que vincula con el Facility Management o los sistemas de sustentabilidad. Así que bueno, yo no sé si decirle gracias o disculpen. Hay muchísimo para hablar, podríamos estar hablando mucho de esto, vamos a estar hoy todo el día por acá. Párennos por los pasillos. Y perdón, y una cosa, y estos protocolos que yo les decía, anoten, los pueden bajar porque protocolos existen y están. Los protocolos que nosotros usamos están en www.protocolobim.com y agarran y se los bajan. Y entonces cuando vienen a enseñarles BIM, le dicen, yo quiero que me enseñes BIM con este protocolo. Esto es como
como si fuera un Toyota Corolla blanco, que te va a llevar a donde vos necesitas. A lo mejor hay que hacerle después algún ajuste que alguien se lo tendrá que hacer, pero por lo menos no vas a empezar sin. Después le ponemos llanta, cuero, techo, lo que sea. ¿Está bien? Pero vamos a poder empezar. Al principio no van a saber ni de qué se trata y no lo van a saber ni leer, pero acuérdense, protocolobin.com. Muchas gracias.